Si estás escuchando esto, te advierto algo. No sigas hasta el final. El hospital abandonado que voy a describir existe, y lo que viví allí me persigue hasta hoy. Lo peor es que, después de esa noche, alguien, o algo, sigue buscándome. Si decides continuar, recuerda que yo ya te lo advertí. Siempre me han atraído los lugares prohibidos. No sé si era curiosidad o una especie de necesidad de enfrentar lo desconocido, pero nunca pude resistirme a los sitios abandonados, las fábricas en ruinas, las casas olvidadas en medio del campo, incluso viejas escuelas vacías. Todo eso me parecía fascinante, pero lo que me ocurrió en el Hospital General San Martín fue distinto. No fue una simple exploración urbana. Fue un error que todavía estoy pagando y que quizás nunca pueda borrar. Ese hospital se cerró a finales de los 90. Oficialmente las noticias decían que fue por problemas financieros, recortes presupuestarios y malas condiciones en la infraestructura. Pero si hablas con la gente del pueblo, si te atreves a preguntar, todos coinciden en que ahí dentro pasaron cosas horribles. Se hablaba de pacientes que desaparecieron sin dejar rastro, de médicos que practicaban experimentos clandestinos, de gritos escuchados en la noche incluso cuando ya no había nadie ingresado. La mayoría de los habitantes evitaban hasta pasar cerca del edificio. Con el tiempo, las ventanas se tapiaron, la maleza cubrió las paredes y el hospital se convirtió en un punto negro en el mapa. Nadie quería acercarse. Nadie excepto nosotros. Éramos 3. David, el más valiente o tal vez el más imprudente. Sergio, que siempre buscaba emociones fuertes. Y yo, que todavía no entiendo por qué acepté acompañarlos. La idea era sencilla: entrar de noche, grabar un video para internet y demostrar que todo eran leyendas urbanas. Una prueba más de que el miedo no era más que un invento popular. Qué equivocados estábamos. Saltamos la reja trasera poco después de la medianoche. El viento soplaba fuerte, arrastrando hojas secas que se enredaban en nuestros pies. El metal oxidado se retorció bajo nuestras manos, y apenas pusimos un pie dentro del terreno, todo se sintió diferente. El hospital nos observaba. No hay otra forma de describirlo. Frente a nosotros se alzaba un edificio enorme, de varias plantas, con ventanas oscuras como cuencas vacías. La fachada estaba cubierta de manchas negras de humedad y grietas que parecían cicatrices. Cada rincón parecía respirar como si el lugar estuviera vivo. Empujamos una puerta lateral y se abrió con un chirrido largo y agudo. El sonido se arrastró por los pasillos como si despertara algo dormido. En cuanto entramos, el olor nos golpeó. Humedad, óxido y algo más denso, como carne descompuesta mezclada con químicos. Nuestras linternas apenas iluminaban unos metros, y la oscuridad parecía tragarse la luz. El suelo estaba cubierto de papeles amarillentos, historias clínicas, radiografías, recetas médicas. Entre ellos, encontramos algunos con manchas secas que parecían sangre. En las paredes había grafitis, pero también símbolos extraños, círculos con cruces, números repetidos, frases tachadas, todo pintado en rojo oscuro, como si alguien hubiera querido dejar advertencias que nadie entendiera. Caminábamos en silencio, pero de vez en cuando se escuchaba un golpe metálico en algún lugar lejano. Al principio pensamos que era el viento moviendo puertas oxidadas, pero los golpes eran demasiado rítmicos. Eran pasos arrastrados. La primera sala que exploramos fue un quirófano. Estaba intacto, como si alguien lo hubiera abandonado a toda prisa. Había bisturís oxidados sobre la mesa, una lámpara colgando del techo y manchas marrones incrustadas en el suelo. El aire era pesado, difícil de respirar. David encendió su cámara y empezó a grabar, convencido de que teníamos buen material. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de ruedas de camilla chirriando detrás de nosotros. Giramos de golpe, pero el pasillo estaba vacío. Aún así, juraría que vi una sombra deslizándose hacia la derecha, demasiado rápido para ser real. Decidimos seguir avanzando y encontramos un área infantil. Las paredes tenían murales descoloridos, payasos pintados, soles sonrientes, nubes azules.
pero estaban deformados por la humedad y ahora parecían rostros macabros, derretidos. Entre los restos había pequeñas camas oxidadas, juguetes podridos en el suelo y, lo más perturbador, una silla de ruedas diminuta colocada justo en el centro del pasillo, como si nos estuviera esperando. Fue entonces cuando lo escuchamos. Una risa suave, infantil, que flotó en el aire como un susurro. Se nos heló la sangre. Apuntamos las linternas en todas direcciones, pero no había nadie. La risa volvió, más cerca, más aguda, hasta transformarse en un grito desgarrador que resonó en todas las paredes. Salimos corriendo de ese pasillo sin pensarlo. Llegamos a unas escaleras que bajaban al sótano. El aire allí era gélido, húmedo, pesado, como si nos envolviera un manto invisible. Encontramos archivos médicos apilados, carpetas abiertas con fotos de pacientes. Algunos tenían los ojos tachados con tinta negra, otros estaban marcados con frases como «no respondió al tratamiento» o «reubicado». Entre las cajas había frascos con líquidos oscuros y lo que parecían órganos conservados en formol, y entonces lo escuchamos otra vez, un gemido. Era débil, como si alguien agonizara en la oscuridad. Al principio lo ignoramos, pero se repitió, esta vez acompañado de palabras casi inaudibles. «Ayúdame». Sergio palideció. Yo quería salir corriendo, pero David insistió en seguir la voz. Caminamos hasta el fondo del sótano y encontramos una reja cerrada con candado. Lo extraño es que, detrás de la reja, había luz. Una bombilla parpadeaba, iluminando un pasillo con camillas atadas con correas de cuero. Las paredes estaban manchadas de algo oscuro, y sobre ellas alguien había escrito, «No abrir los ojos». De pronto, escuchamos pasos arrastrados detrás de la reja, y una voz grave distorsionada. «Se quedaron aquí, conmigo». Mi linterna parpadeó y se apagó. Sentí algo frío rozar mi brazo, como una mano huesuda intentando sujetarme. Grité, y todos salimos corriendo escaleras arriba. Pensamos que encontraríamos la salida, pero en lugar de eso terminamos en la morgue. Las camillas metálicas estaban alineadas, y varios cajones refrigerados seguían cerrados. Uno de ellos tenía marcas de uñas en la superficie, como si alguien hubiese intentado salir desde dentro. De repente, se escuchó un golpeteo desde el interior de un cajón. 1, 2, 3 veces, cada golpe más fuerte que el anterior. David, aterrado pero aún grabando, acercó la cámara. Y entonces el cajón se abrió con un estruendo, arrojando al suelo una sombra oscura que se arrastró hacia la esquina. No era humano, era como una figura hecha de niebla negra, con brazos largos y un rostro distorsionado, sin facciones. Nos miró y sonrió. Corrimos desesperados. El hospital entero parecía despertar con nosotros. Las puertas se cerraban solas, las luces parpadeaban, y en cada pasillo escuchábamos voces mezcladas, gritos, risas, susurros, el eco de camillas moviéndose, de cosas que nos perseguían sin mostrarse. Cuando llegamos a la salida, la reja por donde habíamos entrado ya no estaba abierta. Era imposible. Nosotros mismos la habíamos forzado. Golpeamos, tiramos, intentamos escalarla. Nada funcionaba. Y entonces escuchamos detrás de nosotros el mismo coro de voces. «Quédense, aquí, con nosotros». No recuerdo cómo escapamos. Solo sé que de repente estábamos afuera, corriendo por la calle, sin mirar atrás. Esa noche ninguno habló. Al día siguiente, David me dijo que tenía marcas en los brazos como si lo hubieran sujetado. Sergio desapareció. Nunca volvió a contestar mensajes. La gente dice que se mudó, pero yo sé que el hospital se lo llevó. Yo sigo soñando con ese lugar. Sigo escuchando los pasos detrás de la reja, los golpes en los cajones de la morgue, las risas infantiles. Y lo peor de todo, hace poco pasé frente al hospital, y en la ventana del segundo piso vi mi propia sombra saludándome.